Estaba por empezar la centralizada. Empezó a hacer tenía el nombramiento del hecho, pero Graciela, mi compañera de no pudo ver ese grupo, decir, bueno, no, ese era el edificio que construyó la década 40. Los laboratorios de los primeros universidades, los primeros funcionaron diagonal. Lo que pasa es que es por eso que viste que yo hablé de acá. Un militar, digamos, nacional. Bueno, arrancamos, pero es totalmente rescatable. vamos. Empecemos el secundario que secuestro cosas, empiezo el secuestro celular, mate. Ya acabé uno de los 7 mates. Había muchos perros. Bueno, les cuento un poco la idea de lo que vamos a ver ahora. Y tiene que ver, es un poco también es una improvisación a partir de ustedes ya lo saben, de que Eduardo estaba enfermo, y entonces decíamos, bueno, ¿cómo cubrimos esto? Y empecé a pensábamos la vez pasada y se me ocurrió una cosa que era, cuando el año pasado estábamos viendo cosas de historia, al principio yo mencionaba algo así como las leyes o alguna ley, y notaba que había interés, digamos, sobre lo que la ley decía, y entonces le fui dando un lugar más grande, digamos, en las charlas. Y entonces fui metiendo más detalles de la ley, o tomaba, digamos así, la evolución de las leyes universitarias a partir del interés que generaba y al mismo tiempo que yo también me formulaba algunas preguntas, ¿no? En definitiva, la ley es la expresión suprema, digamos así, de todas las luchas sociales que se dan, terminan cristalizándose en una ley muchas veces, ¿no? Esto es Marx, ¿no? Sí, la miseria de la filosofía. Filosofía del derecho. ¿No es de la miseria de la filosofía? No, sí, pero, claro, pero es lo que dice, da vuelta la introducción a la filosofía del derecho, libro que su profesor Hegel en la Universidad de Berlín les daba como la síntesis de la consumación del espíritu absoluto, que era el ideal de Hegel. Claro. O sea, él da vuelta como una media, claro, que el derecho no es la realización del ideal supremo o del espíritu absoluto, sino es el campo de la lucha de clases el que siempre domina, el que tiene la clase dominante, finalmente, en última instancia. Así que bueno, yo me acordaba de haberlo leído de la carta del texto a Proudhon, ¿no? Claro, sí, miseria de la filosofía. Claro. Así que bueno, ver un poco la legislación está bueno en ese sentido, pero y dije, retomemos un poco también, mientras escuchaba a los distintos expositores de este año y demás, me acordaba también de algunas cosas que habíamos dicho, y entonces pensaba hacer un repaso rápido por algunas etapas que ya vimos, pero marcando algunas cuestiones que tienen que ver con el presente actual, y después también ya empezar en cuál es el marco jurídico que abonó, donde se cristalizaron algunas posiciones de periodos que ya fuimos viendo durante este año, ¿no? Y bueno, como siempre, acá arrancaba con el primero, no sé si se acuerdan quién es pero es Nicolás Avellaneda, el autor de la primera ley, y que es una ley que, si uno lo piensa, básicamente la ley intenta, como decíamos recién, y Alberto lo aclaraba, fijar y dejar en claro el resultado de una lucha, digamos así, el resultado frente a situaciones que pudieran llegar a generar nuevas tensiones, dejar claro cuáles son los límites de cada uno de los actores en esta puja, ¿no?
Y de alguna manera, cuando uno recuerda la brevísima ley de Avellaneda, la ley universitaria, era una ley de una página, y que básicamente decía que las universidades eran autónomas, no decía cuál era el lugar de la autonomía, no hablaba del financiamiento, no hablaba de la gratuidad, no eran conflictos en esa época para ese tamaño de la universidad y para ese Estado que quería desarrollar algunas universidades, sus hijos eran los que eran estudiantes, digamos así que todos esos no eran elementos de conflicto, pero sí hacía una referencia a la elección de los profesores, a la autonomía, a que las universidades podían darse su estatuto, pero al mismo tiempo, esas tres cuestiones, finalmente era el presidente de la nación el que tenía que firmar. Con lo cual, son autónomos para hacer lo que quieran, después me lo traen a mí y yo les digo si está bien o no, si lo firmo o no. Pero bueno, en definitiva, ese fue el marco legal que rigió durante buena parte, desde 1885 hasta la llegada de los años 40, donde ahí ya es, en esta fotografía, y es la segunda ley universitaria. Claro, acá está Guardo, el de anteojos, el de la izquierda, en el centro John William Cook, y esa es una actividad del Ateneo Universitario Peronista, que fue, digamos, el think tank donde pensaron la ley universitaria peronista, que ahí, si uno lo recuerda, tenía nuevos elementos. Primero, que ya la gratuidad aparecía, que ya aparecía la vocación de que las clases sociales, todas, los hijos de los trabajadores, en el discurso peronista, ingresaran a la universidad. Ya el peronismo ya visualizaba que la universidad estaba en manos de los hijos de la oligarquía y entonces sabía que tendrían que entrar los hijos de los trabajadores y por lo tanto justificaba desde ahí que la gratuidad tenía que ser necesaria. Y después también aparece una nueva figura que antes no estaba, que era el rol social. ¿Qué se espera de la universidad? Eso del marco, claro, la creación de la UTN incluso como una universidad para los que ya están trabajando y lo tienen que hacer fuera de horario, y que ya están concentrados en un segmento específico de la producción, darles los elementos para que tengan una formación universitaria. Decía, en esta ley se habla del rol social. ¿Qué se espera de los universitarios? ¿Y qué se espera incluso? En esta ley también aparece la figura de dedicación exclusiva, del profesor de dedicación exclusiva, que tenía que hacer investigación científica. Y entonces, ¿qué se espera de la universidad, de su producción, y qué se espera de la investigación científica? Y la misión que le define la ley es que la realización del profesor o del investigador es cuando su producción va en beneficio del pueblo argentino, ¿no? Todo esto suena bárbaro. Si ustedes recuerdan, ¿se acuerdan la charla de la exposición de Gabriel Vilmes cuando hacía el recorrido, y también de Raúl, pero a Gabriel le tocó ya, digamos, la época más Barsarsky, digamos? La parte de Raúl fue más metida con la CEPAL y el pensamiento cepalino, etcétera, ¿no? Pero ya más metido con las ideas de Sábato, de Barsarsky, eso lo contaba Gabriel, y Gabriel hacía referencia a ciertas ideas que se habían abandonado, decía Gabriel, donde ese científico puro y demás no existía, que solamente el científico tenía razón de ser cuando estaba inmerso en la sociedad y cuando lo que él hacía servía para su sociedad. Eso estaba en la ley, en la otra ley. Sin embargo... Lo que pasa es que cuando... No era que en el 55 pues vuelve a la ley de Avellaneda. Exactamente, y además a mí otra cosa que me pareció muy interesante, siempre escuchando, por ahí lo disfruto más escuchando a las más personas que escuchando a mí, que como la vez pasada, siempre como aparecen algunos temas. Hace poquitito con Sergio y con la intervención de Andrea Bragas, que había estado acá, en ese momento para escuchar a Sergio, se empezó a hablar de esta cosa de la construcción de la memoria, ya como un elemento nuevo. Nosotros veníamos hablando de historia y ella hablaba de la construcción de la memoria. Esa construcción de la memoria es algo distinto al laburo de la historia, que es un laburo que se hace sistemáticamente, que uno trata de buscar de alguna forma los fundamentos, las contradicciones, etc. La construcción de la memoria es un fenómeno más social, nuestra memoria, cómo la construimos, qué valores le cargamos y cómo la memoria va a ir muchas veces cambiando, ¿no? Esa etapa, muchas veces, la etapa de la ley universitaria del peronismo, quedó absolutamente tapada porque para la universidad, el mayor conflicto no era la realización y la misión social del universitario, sino la pérdida de
la libertad de pensamiento, la pérdida de eso que entendían que era lo más importante para la realización del científico, que era la libertad, digamos, ¿no? Cuando vos cuando planteabas esa cuestión, decían que las universidades no habían hecho, no hacían trabajos hacia afuera, el eje central que vos ves en los discursos de los años 30, 40, 50, es que el investigador tiene que ser una persona libre, que elige sus temas, y él entenderá por qué lo hace. Eso que podía haber ido cambiando de a poquitito, la irrupción del peronismo lo mete en una ley. No, eso se acabó, te dice el peronismo con una ley. Tu realización es cuando tu trabajo sirva para los demás. Y la reacción de la comunidad universitaria fue, me estás quitando la libertad. ¿Te das cuenta? Entonces, el eje empezó a pasar por otro lugar. Y el concepto ese de la libertad de investigación, y que el científico era el que en última instancia era el que más sabía lo que tenía que hacer, se le dio una centralidad especial que hasta hoy en día todavía nos dura, ¿no? Pero esa construcción de otra vez de la memoria, esa valoración, fue un larguísimo proceso que ya casi tiene un siglo de esos debates, ¿sí? Ya casi tiene un siglo. Otra vez, todo esto que vimos, que lo empezamos a contar el año pasado, cuando leíamos cosas y se reafirmó con la presencia de otros compañeros que vinieron también a charlar con nosotros, era ese eje de debate, ¿no? Es decir, lo que uno ya podía encontrar en ese diálogo entre la revista de Fusey y Mundo Atómico. Estaban metidos también dentro de la propia corriente de los reformistas del 18. Cierto, los reformistas del 18, pero por ahí no, incluso hacia el interior de los reformistas estaba eso. Sí, exacto. Sí, incluso, no es que era homogéneo. Pero... Incluso hay una cosa que al final nunca, entre los muchos papeles que habíamos juntado, he pensado en algún momento darle, después nos salteamos, pero si quieren se lo podemos pasar. La Sociedad Científica Argentina hace un congreso, y ese congreso se invita a un montón de un congreso panamericano de ciencia, de científicos, esto es en 1921, 22, 23, por ahí, se invita a montones de delegaciones americanas, mejor dicho, para que vengan al congreso, y también a un montón de actores sociales relevantes, entre ellos a los estudiantes universitarios. Y la organización estudiantil rechaza la invitación. La rechaza en estos términos, que si se está invitando a todos los actores sociales, invitaron a la sociedad rural, invitaron a los dueños de las empresas, invitaron al ejército, ¿por qué no invitaron a representantes de la clase trabajadora? Y si no invitan a representantes de la clase trabajadora, la fuga en ese momento no va. Digamos, esa era la organización estudiantil de esa época, ¿no? Pero digo, remarco estas cosas que estaban presentes ahora y que volvieron a aparecer acá en estas leyes, y así como decía que la ley Avellaneda arreglaba esas cuestiones y las dejaba para siempre, la ley peronista abre estos espacios, define ciertos elementos que nadie los iba a rechazar, como era la gratuidad, de ahí en más lo deja en claro. Sí. Vale, sí. ¿Cuál es el análisis que se hace para que hijos de la elite, digamos, que están estudiando, terminen acercándose? Porque en un momento se habla de priorización, ¿no? Sí. Fenómeno posterior. Mucho después que pasa algo parecido, ¿no? Sí. Pero en ese momento, ¿cómo es que llega? ¿Cuál es el mecanismo? ¿El mecanismo de qué? Y que universitarios que son básicamente estudiantes que son hijos de dirigentes. Sí. ¿Cuál es la unión? ¿En tiempos de peronismo o en tiempos de la fuga del 20? Sí, 1925. Bueno, el tiempo de la fuga del 20 no sé, la verdad, pero cuando vos ves acá tipos como John William Cook, que el padre de John William Cook también era un tipo de Ford. En general eran radicales forjistas, o nacionalistas, lo que después se va a llamar nacionalistas populares, es decir, frente a un nacionalismo, Carpani tiene ese famoso, ¿no?, libro de un nacionalismo arcaico. En los 60, en todos los 60 hasta los 70, se entiende, porque coincide un montón de cosas. Vos tenés al peronismo proscripto, es un momento de cambio terrible en la juventud de los 60, y entonces empieza a coincidir varias cosas, como para decir, che, acá hay rebeldía, acá hay un montón de cosas. En esas épocas, en los años 20, donde también pasa un poco, ¿no? Porque vos tenés los estudiantes,
Los estudiantes, los padres de los estudiantes no estaban con Bueno, el sombrero. pero claro, pero pasa lo mismo que muchas veces también pasó. Vos podés encontrar un tipo de hecho, hubo montones, ¿no? Es decir, voy a hacer un caso que también atraviesa el caso de la universidad. Luis Barreto era también de una familia tradicional, de muchísima guita, etcétera. Formó parte de los escuadrones que intentaban matar a Perón, digamos, formaban parte de los digamos, colaborando con los bombardeos, etcétera, etcétera. Y hace un quiebre en la década de 60 porque el clima es absolutamente distinto y el tipo lo hace lo que le pasa entre los 20 años y después al Luis Barreto cuando va creciendo, revé, digamos así, a partir de la experiencia personal y de cosas que están sucediendo en el mundo que lo habilitan a pensar de otra forma. Insisto, uno, en montones de cosas, hay cosas en las cuales no te atreviste a pensarlo de otra manera hasta que hay un entorno social que te invita a pensar en eso. Y entonces hay algunos que son como adelantados o porque eran víctimas, digamos, de una situación que lo pensaban distinto porque estaban en el lugar equivocado en ese momento, digamos. Pero sí se va generando una situación que te invita a pensar esas cosas y los tipos, digamos, cambian de posición. En ese congreso que la FUBA decide no participar, hay que ver que año 21 se venía de la Semana Tráfica del 19 y de la huelga de los peones rurales de la Patagonia del 21. Claro. Que la FUBA no se expidió categóricamente en contra, pero hay sectores que sí, ¿no? Sí, acá estaba Santi y la Revolución Rusa. Los sectores universitarios siempre, o sea, es un sector privilegiado que está en contacto con las ideas de la época de todo el mundo, digamos. Y en los años 20, las ideas del marxismo, el anarquismo, estaban circulando con todos los sectores intelectuales. De hecho, justo que lo habíamos nombrado en el encuentro pasado, lo nombró Eduardo, Julián Tolomella, es un militante marxista del Annie Payne, los precursores, digamos, de la Revolución Cubana. Y en los 20, en la misma época, y un militante estudiantil. Yo creo que es una cosa de estar en contacto con, se quiere, no me gusta mucho esta palabra, pero vanguardia intelectual, ¿no? En los sectores universitarios circula mucho todo eso. Después mucho creen y se cura. También, por supuesto. Hay muchos, cuando el movimiento reformista estaba siendo perseguido. Sí, claro. Allá. Sí. Bueno, acá el movimiento anarquista obrero en los años 20 no miraba muy bien a estudiantes porque en general lo consideraban como que los estudiantes eran los mismos que les quemaban locales, porque la mirada de los anarquistas, de los estudiantes universitarios, estaba más, no sé por qué razón, más ligada como las Guardias Blancas, aquellas organizaciones que también eran estudiantiles de estudiantes universitarios, pero más ligados con lo que uno podría ser la derecha, digamos, ¿no? Los que empezaban a preocuparse por la creciente presencia de extranjeros revoltosos, digamos, ¿no? Y ellos tenían una reacción. Sí, el anarquismo acá tenía un problema muy eurocéntrico de creer que el humano ideal tenía que ser iluminista, humanista de la. Sí, pero a mí me sorprendió mucho chimento personal, digamos, ¿no? Chimento personal. Yo en un momento era adolescente y leía, dictadura todavía, y entonces leía los libritos de la Patagonia Rebelde de Troncoso, creo que se llamaba, ¿no? Y después de Bayer, por supuesto, y de Bayer, sí. Pero Bayer fue el que investigó, porque el Borrero tiene una mirada. No, pero era los que escribía para el Centro Editor de América Latina, Troncoso creo que se llamaba. Entonces, bueno, estaba en mi casa, yo los leía, y en un momento, ya finales de la dictadura, ¿no? Voy caminando por Barracas, la calle Coronel Salvadores. La biblioteca, claro. Claro, ahí estaba la biblioteca. Entonces voy y me encuentro cerca de ahí un cartel que decía Fora convoca. Fora era mis lecturas de cosas que habían pasado en 1920 y esto era 1981, 82, qué sé yo. Entonces, y Coronel Salvadores, entonces me voy a verlo. Y voy y llevaba con otro amigo que compartíamos muchas lecturas, cosas de chicos, con cosas de pibes que quieren, digamos, que aún así las limitaciones de la dictadura no le quieren ver el límite hasta donde llegaba. Fuimos al local de la Fora. Y entonces, y fuimos a una reunión.
éramos los dos únicos, todos los demás eran, para un pibe de 20 años, ya de 35 es un viejo, obvio, pero para nosotros eran como re viejos todos los que estaban ahí, ¿no? Y pero nos pareció muy interesante, y había algunos que sí que eran muy grandes. Y había gente que había vivido en los años 20. Entonces me acuerdo que uno de esos señores nos pregunta, ¿qué hacíamos nosotros? ¿Dónde trabajamos? Le dijimos que éramos estudiantes. Y el tipo dice, no, que los estudiantes nos decían esto, decían nosotros, porque ellos eran profundamente obreros. Si querías quedarte en la fora, tenías que ser obrero, ¿no? Así que me pasé un verano viviendo en un conventillo con gente de la fora en ese momento. Claro, sí. Duró poco, pero mi papá me había advertido los límites de la fora, del anarquismo, pero bueno. Igual siempre fueron muy devotos de la literatura y de la lectura y del perfeccionamiento. Sí. No, y aparte, sí, no sé qué quedará de toda esa gente, porque esto que ustedes notaban antes de la variación de los contenidos y demás, si uno lo puede notar en un periodo así, imagínense lo que era esa gente, con solo alcanzar a leer los discursos, cómo escribía la FUBA o la FUA en 1920, este tipo tenía un manejo. No, era otro planeta y ellos eran emergentes de ese planeta como nosotros somos emergentes de otro momento. Otra vez, lo mismo, ¿no? Esas construcciones de memoria están muy ancladas a los momentos que te toca vivir, la forma de expresarse y todo también a eso. Bueno, yo decía, esta ley entonces que va a suplir por primera vez a la ley Avellaneda, tiene una concepción de la autonomía más restrictiva, aunque no en los términos, pero sí en los hechos, ¿sí? No en los términos de la ley, pero en los hechos va a ser más restrictivo, porque los otros también, si quería el presidente, podía restringirlo todo lo que quisiera. Y de hecho, yo pensaba, acá había puesto, bueno, los elementos autonomía, profesores, organización, estatutos, era que se refería a la ley Avellaneda. Yo había puesto acá, en definitiva, todo el conflicto de la reforma del 18 se pudo subsanar dentro de la ley Avellaneda, porque era tal el poder que tenía el presidente, que cuando estalla el conflicto, además en un territorio donde Hipólito Yrigoyen tenía problemas, digamos así, entonces interviene el presidente de la Nación y en alianza con los estudiantes para darle lo que los estudiantes tenían. E incluso, ustedes vieron, ¿cuál era, digamos, no sé si notaron, si se les escapó, gracias, que en junio, cuando los estudiantes, lo que uno toma como la fecha de la reforma del 18, 15. La fecha histórica, ¿no? 15 de junio, ¿qué estaban haciendo en ese momento los estudiantes? Es decir, ¿qué hecho se protagonizó para esa toma del 15 de junio? La asamblea, cuando se meten en el consejo directivo. En el consejo directivo que ellos mismos habían formado, ¿está bien? Es decir, el gobierno de Yrigoyen ya había hecho el cambio que le habían pedido los estudiantes. Ya el gobierno de Yrigoyen se lo había hecho antes. Se había hecho sin ningún tipo de problemas. La cuestión es que ellos hacen las cuentas, se hacen las elecciones en cada facultad, ganan en toda la facultad los profesores reformistas, porque ellos no participaban en la reforma, ni ellos lo buscaron, ni Yrigoyen se los ofreció, todavía no estaban. Y los profesores reformistas ganaron en todas las facultades. Cuando viene la parte de rectorado, digamos, de la universidad, ahí lo que ellos se dan cuenta, contando votos, que sus votos, los votos que ellos estimaban que podían ir para su lado, empiezan a irse para el lado de la cuerda frates. Y entonces dicen, perdemos acá. Y lo que tiene es quemar, arrancar las cortinas y hacer un quilombo para que eso no. Y esa es la fecha que pero hubo 2 reformas en ese año, ¿no? Hubo 2 reformas. Y las 2 veces el gobierno nacional volvió a intervenir la universidad con lo que le permitía la ley Avellaneda para volver a modificar los estatutos. ¿Está bien? Los estatutos en ese momento eran atributos en última instancia del presidente de la Nación. Y fíjense el uso que Yrigoyen le había dado. Ya no era como lo planteaban por ahí en otros momentos previos, donde la universidad le daba al presidente, el presidente refrendaba o le cambiaba una coma, sino que acá directamente el presidente les cambia el estatuto en favor del pedido estudiantil, ¿no? Así que bueno, toda esa ley funcionó, pero en el caso de la ley del peronismo tiene elementos que también nos llegan hasta nosotros, como la gratuidad, abre este debate de cuál es el rol social del científico, el rol social del profesor, que también nos atraviesa hasta el momento, pero en la práctica, tanto el rol del movimiento estudiantil como la autonomía están más sujetos a
a lo que, digamos, entonces podrían llamar la arbitrariedad del Estado, digamos, ¿no? ¿Tan rápido llegamos acá? Sí, tan rápido llegamos acá. En 1955, si uno mira las cuestiones, de ciencia y de la universidad, tenemos, bueno, no sé si acá en esta foto se ve la gente, se lo reconoce. El que está en el centro es Aramburu, después está Fusei, a la izquierda de Aramburu, a la derecha, que antes decían los de química orgánica, no sé qué, igualista del Loteu. También es cierto que está un geólogo el Laitos, el geólogo González Bonolino, está Rolando García también por ahí. Y bueno, y esta es la fundación después de haber disuelto el CONICET, el documento de creación del CONICET, lo primero que dice es se disuelve el antiguo CONICET. Y hecho eso, se crea este nuevo, ¿no? Y lo que les garantiza, como también la ley universitaria que va a aparecer, es la absoluta autonomía, el beneficio, digamos así, el premio hacia el estudiantado por aquel compromiso que habían tenido en aras de la libertad, digamos, participando de la derrota digamos, claro, no se dejaron adoctrinar, claro, eso también. El mentor de todo eso es el señor que aparece acá a la izquierda de la pantalla, que es Del Oro Mining, ¿sí? Del Oro Mining, Atilio Del Oro Mining. Te iba a preguntar a vos si lo reconocías y me olvidé. Cuando lo puse la foto dije que le voy a preguntar a Alberto a ver si lo recordaba o lo conocía. No, bueno, yo tenía 7 años cuando fue la claro, sí. de la cuestión de la ley de enseñanza libre, ¿no? Estuvo en eso, pero la verdad es que la ley de Del Oro Mining, también esto lo charlamos así un poco la vez pasada, ¿no? Es la ley que va a permitir nuevamente un régimen autónomo como el actual, que ya el estatuto no necesite estar refrendado por el presidente de la Nación, sino por los organismos naturales, el estatuto de la UBA, y estos de los organismos naturales pasaron a ser los profesores, los graduados, los alumnos, los estudiantes. Después también sobre el rol social y la investigación, estas cosas un poco las vimos la vez pasada. Y también ahí lo que decía recién Alberto, que en el último punto aparece también la creación de universidades privadas, lo cual termina estallando, y a pesar de todo lo que el Oro Mining le cedió a los reformistas, a pesar de que él tenía un altísimo compromiso ya en el 18 con el sector antirreformista, porque él toda la vida fue un hombre de la Iglesia Católica y de la Universidad Cordobesa. Pero en ese momento, en aras de nos hemos unido todos para desplazar la tiranía, pensó que iban a ceder y los estudiantes le arruinaron la fiesta, porque los profesores y demás aceptaban que en definitiva se crearan las universidades privadas, pero los estudiantes fueron intransigentes y esto fue ya en diciembre, terminando el año 1955, y en el medio de todo eso, desde las festividades entre Navidad y fin de año, los estudiantes ya estaban tomando las universidades, algunos profesores también. No sabía que diciembre pasa en Argentina, no. Sí, acá, sí, las fiestas no alcanzan. Y entonces, bueno, Del Oro Mining se terminó yendo de la universidad. Entonces, decía, elementos que tenemos acá y que van a persistir constantemente o que ya están resueltos son, por ejemplo, hay una idea de autonomía que uno ve que ya después de varios periodos quedó más o menos estable. Puede aparecer un presidente, tal vez aparezca algún presidente extraño, no sé si a veces pasa, ¿no? Que puede llegar a poner en jaque algunas de estas cuestiones, pero la gratuidad, la autonomía son elementos que ya están muy instalados. El desarrollo de la ciencia, tal vez no la discusión de para qué hacer ciencia o para qué hacer universidades, ¿no? Pero esa es una discusión que todavía no está saldada. Pero básicamente estos elementos ya estaban presentes en todas estas leyes y en la vida cotidiana de las universidades. Pero hay nuevas cosas que van a empezar a aparecer, nuevas, que son los problemas presupuestarios. Hasta ese momento, en más de 100 años de legislación universitaria o al cumplirse el centenario de la ley Avellaneda,
recién entonces empiezan a aparecer severos problemas presupuestarios. ¿Y esto por qué es? Y porque al mismo tiempo, fíjense los elementos que habían aparecido. La Universidad del Peronismo, porque básicamente, más allá de la ley, básicamente porque los padres van a poder, mayor cantidad de padres van a poder mandar a sus hijos a las universidades, produjo un estallido de la matrícula. Uno mira, no hay vez que en los consejos, no hay vez, si uno mira los archivos de la facultad, en los consejos directivos de exactas, no haya profesores quejándose que ya no se puede dar clases por la cantidad de alumnos que hay. Eso está buenísimo. Y entonces dicen, sí. No, la universidad del peronismo. La universidad que se va moldeando en torno al peronismo. Así como uno puede pensar hay una universidad reformista que a partir del movimiento de la reforma empieza, digamos, a tener una fisonomía particular, que vos la reconocés, por ejemplo, por la participación estudiantil, digamos, ¿no? O sea, es la universidad, básicamente su jurisprudencia, por lo que hizo el peronismo en materia legal para dar un formato de universidad. Y no solamente en materia legal, yo no me metí tanto en esto ahora, pero la vez pasada lo charlamos más mirándolo desde otro lugar, el año pasado, sino también porque la universidad y todo lo que era el aparato científico que se estaba creando, la CONEA, el primer CONICET, etcétera, el INTA y todas esas, el INTA que se había hecho también antes del 55, todo eso estaba metido en el plan quinquenal del peronismo. Entonces, digamos, lo que tenías ahí era el Estado armando un proyecto nacional. Y otra vez, digo proyecto nacional. ¿Y en qué piensan cuando digo proyecto nacional? En cosas recientes. También estuvo con lo del Placter, cuando Warshawski dice, no, nos estamos equivocando, no vamos a tener modelo científico hasta que tengamos un proyecto nacional. Eso lo dice Warshawski. Y suena novedad, pero estaba también en la discusión previa. Lo que pasa es que ahí vos tenés esas generaciones previa y post-55 casi no tuvieron oportunidad de dialogar en ese momento. O estabas acá o estabas allá, y no se escuchaban en las otras partes. Si no había, cuando vos mirás los textos y cuando vos mirás las leyes que dejan, hay muchísimos puentes de continuidad. El proyecto, es decir, el plan quinquenal es un proyecto que mete ahí adentro de la universidad, mete ahí adentro de la ciencia, y generó una ampliación y generó o intentó generar algo que no le salió, que fue orientar, digamos así, a la actividad científica y también al modelo de la universidad. Y ahí es donde hubo muchas resistencias, ¿no? En aras de este espíritu de libertad que, como decía Hussein, todo científico debe tener. Y además hace la universidad nueva, la BON. La Universidad Obrera, sí. Que el obrero pueda, aparte, sí. Lo que después termina en Nautilus, pero claro. Crea una nueva para que, además de la UBA, sí. Lo que hoy es la Universidad Nacional. Probablemente, claro. Se llamaba Universidad Obrera. Universidad Obrera Argentina. Sí, probablemente, por ahí muchos ya lo sabían, pero lo que vos seguramente oíste hablar ya acá de la UTN. Estudié ahí. Ah, mirá, ¿dónde? ¿En qué sede estudiaste? No, ¿Pero en qué sede de la UTN? Estudié en pandemia, así que lo viví. Ah, virtual. Porque hay un montón de virtuales distintas. Claro. No, ¿sabes por qué preguntaba? Porque como la Universidad Obrera Argentina. ¿Sabes por qué te preguntaba? Porque en Avellaneda, donde también está la UTN, el edificio donde está la UTN, ahora tiene un edificio más lindo, un poco más alejado. El de Mitre, que está frente a la plaza. Sí, que está frente a la plaza. Claro, pero viste que hay un edificio mucho más lindo, el de Domínico. El primer edificio que tiene la UTN ahí en Avellaneda está frente a la Plaza Alsina, ¿no? Y hoy en día se entra por atrás, qué sé yo, no sé, pero ahí fue la primera sede en Avellaneda, la Plaza Alsina. Vos mirás el edificio, la fachada, te pones en la plaza, frente a mí, te mirás la fachada del edificio y bueno, vas a ver una escuela, porque también hoy en día es una escuela, UTN está del lado de atrás. Bien, y tenía unos carteles arriba, en la parte de arriba de frontispicio, ¿se llama eso? Sí. Bueno, ahí tenía unos carteles que decía Consejo de Educación, no sé cuánto, de chapa viejísimo. Hace no muchos años lo sacaron, porque ya estaba una chapa derruida, y emergió Universidad Obrera Argentina. Eso está, si uno pasa por ahí por Avellaneda,
Miren, ahí van a encontrar justo arriba Universidad Obrera Argentina, que ahora, bueno, se arregló todo, nadie lo... Tenía como Universidad Obrera. No, Universidad Obrera Argentina. No. No, nacional, pero bueno. Bueno, nacional. Argentina sí. A mí me pareció que era Argentina. Mirá, yo hubiese jurado que era Universidad Obrera Argentina. No, se cambió obrera por tecnológica. Claro. Bueno, mirá vos, estaba seguro que era Universidad Obrera Argentina. Que para que siga una lucha. Buscar directamente. Sí, claro. Para que forme la UTN, estaba bien. ¿Quién la sostiene? ¿Cómo? ¿Quién la sostiene? Después del 55, decís vos. Bueno, es lo que recién decía Silvio, lo querían eliminar, y hubo gente que ya estaba formada y que tenía estructura y dijeron... No me acuerdo de la coalición, porque hubo cambios, pero una lucha de los estudiantes que trataban, haciendo nada y... una pelea. Y de hecho, cuando se hace la ley de educación superior, la ley del Bello, no, pero vos fíjate, la UTN está, cuando la ley de educación superior, que en tiempos de Del Bello, de la cual hoy habló Enzo, dice también lo que es una universidad. Y para ser una universidad tiene que tener no sé cuántas carreras, 2, 3 como mínimo, ¿no? Y que si vos tenés, suponete, no puedes hacer la universidad de la matemática, ¿bien? Entonces, y pone en esa ley 2 excepciones, la UTN y la Universidad Favaloro. Porque como 2 cosas como diciendo, bueno, esto es histórico, es prestigioso y ya se ganaron un lugar en la historia y entonces la UTN y no cumple con ese espíritu universal que debe tener una universidad, pero... Y previo a eso estaban en los secundarios, estaban en la fábrica, sí. Pagaban a los pibes que estaban haciendo el industrial, de hoy el técnico, pagaban y recuerden, el viejo estudió en el Piñeiro. El Piñero es el que está atrás de la UTN. Claro, sí, sobre el Sardero. Sí. Claro, y ellos quieren construcción. Parte de lo que es la UTN la fueron haciendo los pibes que estaban en el colegio. Claro. Y en ese mismo colegio se hacían la máquina de agujerear y se combinaban motores que iban después a parar a equipar los nuevos colegios técnicos que estaban haciendo. Con Cuba, claro. Perfecta, cosas. Y había cosas así, y tenían un pequeño sueldo. Entonces eso para un hijo de un obrero, para mandarlo a venir, y en estas épocas, era todo. O sea, era todo un marco de continuidad que había. Y después entraban a la tecnológica, era lo obvio, ¿no? Claro, sí. Y aparte la formación de cuadros, porque las mismas empresas públicas de servicios, caso SECBA, ¿no? La empresa de electricidad que luego se privatizó, hoy en día ustedes la conocen como Edenor, Edesur, se llamaba SECBA. Esa empresa también tenía su colegio industrial, y ligado con la UTN, y bueno, formaba cuadros, y ahí van los hijos generalmente de los trabajadores del SECBA, ¿no? Pero bueno, digo, con esta ampliación en el número de cantidad de estudiantes, con esta inversión extra que tiene que tener la universidad para sostener y como es recibir a esos estudiantes, tener equipos de laboratorio y además desarrollar la investigación científica, que a partir del 55 todavía es mucho más intensa, empiezan a aparecer problemas presupuestarios que nunca antes habían aparecido. Porque uno también puede preguntarse, ¿vivimos de problema presupuestario en problema presupuestario? ¿Siempre hubo estos problemas presupuestarios? Bueno, en la década de 60 estallan. Antes la gente, los estudiantes universitarios hasta los 50, se peleaban por otras cosas. Se peleaban por tener participación en los gobiernos, se peleaban por tener autonomía, se peleaban porque me dejen pensar, porque el Estado no se meta. La crítica que se hace al peronismo constantemente es que quieren hacer una universidad de Estado y ellos quieren tener una universidad académica, ¿no? Bueno, a partir de los años 60 irrumpe el conflicto hace crisis el problema presupuestario en las universidades. En términos liberales ahora, por ejemplo, claramente lo podrían pensar, y bueno, mucho gasto, generar un déficit, ¿y ahora qué hacemos? Pero esto va a estar, lo que va a generar es que, como vamos a ver, que después más de una vez va a pensar un poquito más si se crean más universidades o no, y si se las crea, ¿por qué se las va a crear, no? Bueno, estos conflictos estallan, todos estos son de la década de 60. Ahí estaba el viejo hospital de clínicas de la UBA.
Joder, todavía no se había inaugurado el San Martín, el que da sobre Avenida Córdoba. Estaba en la misma manzana el viejo, pero se construye y se termina tipo 63, 64. Pero claro, porque hay clínicas que se hace en los años 50. El San Martín, Sí. Bueno, entonces estoy confundido. No, Ah, yo pensé que se había terminado en el año 63, 64. claro. Por lo menos algún pabellón se terminó, pues yo recuerdo de adolescente ver la obra, pero bueno. Puede ser que haya arrancado a fines de los Sí, 50. puede ser, porque es enorme. puede ser. Sí, claro. Acá hay dos fotos. Acá fíjense que aparece una foto naturales. Porque exactas todavía no tenía el CESEN, ¿no? Los centros de estudiantes eran por carreras y este es el de naturales, que eran biólogos y geólogos. Acá están naturales presentes. Y en la otra foto aparece, a ver si puedo mover la camarita, ¿sí? Acá, ven que dice APUBA, que es el gremio no docente. También allí. ¿Esto es durante el gobierno de Ilia? Durante el gobierno de Ilia. Ambos son 66. Fíjate, mira, acá dice la fecha, 7 de mayo de 1966. Sí. Es decir, pocos meses antes del golpe de Estado. Fue el 28 de junio. Cuando uno mira la conflictividad que había empezado en el 65 a raíz de este tema y la conflictividad que seguía en el 66, es muy preocupante para mucha gente. La crítica que se hace es la universidad se está politizando y a los estudiantes ya nadie los puede parar. Era casi Ilia asume el 66 y todo el mundo pide la intervención de la universidad. Todo el mundo pide la intervención de la universidad. Ilia, el argumento de Ilia es: yo no puedo intervenir si el Congreso está abierto. Ilia sentía que si el Congreso estaba en sesiones ordinarias, tenía que salir el Congreso. Y la gente decía, no, hacelo vos, como presidente. Entonces Ilia, trascendidos que estaban en las revistas de la época, Panorama, Primera Plana, hablaba de esto siempre, ¿no? Que si en octubre Ilia iba a intervenir a las universidades. ¿Vos te acordás de eso? No, yo tenía 15 años, estaba en el secundario, pero sí me acuerdo que cuando decís todo el mundo, era todo el establishment mediático. Sí, claro. La prensa, la razón, que manejaban los servicios, La Nación, que siempre fue el vocero de la sociedad rural. Un intelectual que tenía ya prensa en esa época, que era Ernesto Sábato. Claro. Ernesto Sábato también decía, la universidad está muy politizada, la gente no va a estudiar y todo eso. Y cuando digo esto, agarraba estas cosas, me agarraba las fotos y seguramente ya me olvidé de un montón de cosas, pero me acordaba también de las cosas que se dijeron acá. ¿Se acuerdan la vez pasada que hablábamos de esto de cuándo aparece esta idea de que la cosa está politizada? ¿Viste? ¿Cuándo aparece en estos momentos? Antes no aparecía. Apareció con el peronismo cuando se decía que cuando el gobierno, el Estado quería adoctrinar. Entonces claro, se decía, pero por otro lado, si ustedes miran la ley peronista, pide que los estudiantes no hagan política en la universidad. No lo piden, lo ordenan. Claro, lo ordenan. Es decir, como que ahí ya estaba muy presente esto. Y en estos años 60 también, además de estas concentraciones, que vivía una década con mucha explosividad, ¿no? Mucha gente sentía que esta universidad estaba tremendamente politizada y bueno, necesitaba que... Sí, al establishment se golpeó mucho la manifestación. ¿A quién, perdón? Al establishment le golpeó mucho la manifestación en contra de la invasión norteamericana a Santo Domingo, en el 65. Sí. Que fue una cosa multitudinaria de la CGT y la FUA. Que además seguramente... Ilia pensaba mandar tropas, presionado por la embajada americana, pero después de la movilización dijo, no voy a mandar. Con lo cual quedó del lado de México y algún otro país que se opuso a la intervención norteamericana, a la invasión. Sí, ya a esta altura tenía los días contados. Este diario, este del 7 de mayo, este del 17 o 11 de mayo, así que estamos ya casi en el aniversario de estos días, y como lo pasamos, y en julio es cuando se produce el golpe de Estado, ¿no? Bueno, a raíz de todo eso es que se cortó también el proyecto de hacer la ciudad universitaria con los pabellones que faltaban. Eso siempre está ahí. Las cosas que escuché... Que Onganía directamente ya, bueno,
es que... No, vamos a meter a dos. Claro, yo también tengo un poco ese discurso, como que los vamos a mandar lejos, pero después los vamos a meter todos juntos. Es como medio contradictorio, entonces no, mandar lejos con par, que no se junten mucho. La cosa que escuchaba era eso, ¿no? Aunque si uno mira cómo fue la represión en Perú, donde estaban todos juntos, era más fácil. Era más fácil. Lo rodeaban y listo, ya está. ¿Viste? Lo rodeaban y listo. En Perú era más cómodo. Igualmente, cuando uno mira los planos, es imposible, eso no llegaba a los 70, porque solamente mirar los planos y mirar solamente las playas de estacionamiento para autos son para 40 autos, qué sé yo, una cosa así. No iba a poder contener a toda la universidad. Bueno, también había un humor, todo vinculado con eso también en términos, ¿no? Como no sé si logran leer el texto. No, a ver, Francamente, dice este señor que es un economista, no bueno, un economista, es un empresario con una empresa que le va bien, digamos, la curva creciente, dice, francamente no sé por qué los estudiantes quieren mayor presupuesto para la universidad. Yo nunca leí un libro y soy dueño de 15 fábricas. ¿No? Sí, también, 100% cual. Todo parece que sigue, todo parece que sigue, ¿no? no le demos consejos a... Ahora que está bien bajito. Pensá que el director de higiene y seguridad alimentaria de Cava no sabía de lo que era un libre libro. Entonces, pasa eso y ya se te pasan todo. Mientras nos quieran devolver al siglo XIX, seguimos teniendo la hincha del siglo XX. Claro, ¿cuándo se agotarán algunas luchas y serán reemplazadas por otras, ¿no? ¿Cuándo? En ciertas áreas está pasando. Sí, seguramente sí, pero el tema presupuestario y a mí me parece que hay algo de este pensamiento que se reactualizó, digamos, ¿no? Siento que se reactualizaron muchas luchas que no creía que, bueno, ya podemos evolucionar a otro. No sé, digo, hace tipo año 2008, una cosa así, hicimos una muestra, nos pusimos a buscar cómo se veía la universidad a través de los medios, a través del humor. Y entonces hicimos un recorrido por revistas básicamente del siglo XX y de los 40 para acá, es decir, peronismo, década 60 y 70. Después el laburo lo completó muy bien Betty Baña y después lo terminaron compilando con Eduardo, sacaron un libro donde ellos buscaron más cosas previas, digamos, de la reforma. Habíamos encontrado algunas cosas de la reforma en caras y caretas, pero Betty Baña es una química que es de archivo y que saca todo, revisa todo y encontró cosas bárbaras. Para nosotros fue más fácil, revisamos cosas de los 60, 70, y había muchos chistes de este tipo, y también que caracterizaban al movimiento estudiantil y a los estudiantes de la época con discurso como el de ahora. Por ejemplo, un hombre, este era muy zarpado, la verdad, pero habla bien de cómo estaban viendo lo que sucedía en la universidad. Un hombre le dice al otro, tengo que juntar dinero para mi hijo, ¿por qué está enfermo? No, está en la universidad. Mucho gasto de libros. No, todos los meses tiene que comprarse balas, renovar el fusil, bombas. La idea que esto era prensa de popular, digamos, de Clarín y todas esas cosas. La idea de que los universitarios ya estaban digamos, hacia la antesala de la guerrilla, ¿viste? Y eso no era 73, ¿te das cuenta? Década de 60. Claro, esa es la diferencia Sí. cubana. Sí. No, pero igual, era absolutamente desubicado, ¿viste? Pero además el quiebre entre la juventud y las otras generaciones es más grande que el que hay hoy. Puede ser. En la facha, lo veías, en todo. Un pelo largo. Te agarraba la cara y te cortaba el pelo. Bueno, claro, eso a posteriori de Onganía. Sí. Onganía es la restauración del orden. La restauración conservadora. Que otra vez me acuerdo del secretario de culto que tenemos, el que lo oyeron, el de España, el que está en España, el secretario de culto. ¿Cómo? ¿Cómo se llama? Fernando. No me acuerdo. Por suerte lo olvidé. Bueno, búsquenlo, digamos que tuvo una palabra. Hoy en día no hay una batalla planteada entre la juventud y la generación. Claro, en ese sentido. En los 60 de la década de el planeta. Sí. Por una cosa, por la otra. Bueno, había un montón de cosas. Tal vez ahora también, ¿no? Sí, pero. Tal vez ahora también. Yo me siento, digamos, que
con mucha gente que da por sentado ciertas cosas y este presente político, como diciendo, ¿cómo pasó esto? Bueno, me voy a apurar un cachito. Y venimos a la noche de los bastones largos, esto, bueno, ya conocido, etcétera. Pero lo que me interesa es justamente qué pasó desde el punto de vista de la universidad, qué pasó desde el punto de vista de la ciencia en el periodo de Onganía, Levinson, D'Annunzio, ¿no? Uno, otra vez, al tema de la construcción de la memoria, fue para nosotros, la noche de los bastones largos es tan determinante que genera esta cosa de no hubo nada de ciencia hasta no sé cuándo. Yo les conté, la otra vez charlábamos que salió, para muchos de ustedes, podríamos verlo, como hacer una jornada de cine antiguo, por ejemplo, ver La República Perdida. ¿No? Es impresionante, porque La República Perdida es eso. ¿Viste? La República Perdida es eso. No hubo nada, no hubo nada. Noches bastones largos, nada de nada, nada, y por suerte viene la democracia otra vez, en el 83, porque en el 73, viste, los peronistas volvieron, el quilombo total, entonces 66, 83 es un puente, y debajo de ese puente no hubo nada, ¿no? Pero la verdad es que Onganía reprimió, Onganía se quería sacar de encima a la gente que no le gustaba, pero también tenía su sector científico. Acá se lo ve Onganía con Husserl. Y el otro, bueno, este también es una persona de ciencias de la salud, o ciencias biomédicas, pero no puedo decir. Y son ellos los que le van a... Fíjense que ese es un texto de la razón del 2 de agosto del 66, donde Husserl cuenta que fue a verlo es decir, estos días después de la noche de los bastones largos. Cuenta que lo fue a ver a Onganía, que le informó que está todo bien, que está en orden, que fue algunos errores que ya los están corrigiendo, pero que nos quedemos tranquilos, la ciencia va a estar apoyada, la universidad va a estar apoyada, pero había que sacarse de encima. Claro, a los suburbianos, sí. Así que ese era, pero la universidad en algún sentido continuó, y continuó financiada, digamos, ¿no? Lo que va a cambiar lo que va a suceder es la ausencia de ciertos sectores que, no por las áreas de investigación que tenían, sino para el gobierno eran problemáticos, digamos, ¿no? Y que, bueno, en exactas eso va a impactar directamente en algunos departamentos. Computación va a cerrar completamente hasta que vayan a buscar profesores de otro lugar, química inorgánica casi, física quedan 2 profesores, ¿no? Todos los demás renuncian, y después, por supuesto, algunos otros departamentos no, porque química orgánica no, química biológica no, claro. Es decir, lo cual también hablaba de cómo uno puede... De química era un departamento que abarcaba 3 áreas troncales de la carrera. Sí. O sea, inorgánica, química física y analítica. Sí. Claro. Ese mismo departamento. O sea, claro, inorgánica, química física y analítica es donde impacta, claro. Ahí es donde impacta. Yo en el 69 claro. Con la universidad, sin los profesores renunciantes y cesanteados. Pero orgánica no, biológica no. En química biológica estaba Leluar. No era que no había nadie, estaba Leluar. ¿Está bien? Estaba Leluar. Quería hacer una pregunta sobre la parte ahí que dice que Onganía le va a hacer un anuncio público. Ah, sí. ¿Tenés idea si eso existe? Yo estoy seguro que sí, pero nunca lo encontramos. Esto también tenés que agarrar todos los diarios y leerlos y más. Y aparte por ahí hay diarios que le daban, como hoy en día sucede también, hay diarios que le dan más bolilla a la universidad. Esto tuvo mucha repercusión porque fue un hecho policial, esencialmente. La prensa, vos mirás los diarios de la época Clarín, los que son diarios, lo callaron, no publicaron nada. Esto emerge por 2 razones. Una, porque sale después en el New York Times, lo cual, listo. Pero acá, en la prensa local, lo saca un semanario que hacía Ricardo García, el mismo que hacía Crónica. Crónica era un diario, sigue existiendo Crónica, amarillista. Y que mezclaba, digamos, deporte con policiales, sensacionalista. Y que mezclaba, pero además tenía un suplemento. Crónica fue evolucionando. Pero además tenía, yo creo que eso ya se hacen chistes. La consagración de Crónica. Sí. Como Cardoso y Narizota, ¿viste? La consagración ya. Pero tenían este suplemento, una revista semanal que se llamaba Semanario, ¿no?
Ahora me parece. Y ese era exclusivamente policial. Policial. Sí. Es decir, La tapa chorreando sangre. cada tapa era un muerto así tirado en la vereda con 5 tiros Una previa de paga. Era tiroteo y la policía lo llamaba porque estaban arreglados para no mover la escena hasta que viniera el fotógrafo de García. Es como dice Alberto, cuando fue la noche de los bastones largos, les avisaron a ellos también. Va a haber los científicos reprimidos. va a haber despelote. Entonces fueron y la cobertura, las más grandes fotografías, todas las filmadas, son todas de ellos. No era de ningún diario defensor de la universidad, la democracia de la partida, son ellos. Con los fotoperiodistas de esa revista. Bueno, ustedes chiquitas y tal, primero en Colón. Y no tiene ningún sentido que seas a la prensa, no tiene ningún tipo de lógica que seas a la prensa. Dinero. Bueno, que era como algo primero se termina metiendo Claro. en cosas más. Pero ¿por qué vas a llamar a la prensa? Porque si vos sos policía, yo soy periodista, y te tiro, cada vez que me llamás, gracias, che, me salvaste, me dice. Y lo básico de alguna cosa de que termina generando un impacto. Claro, termina siendo una noticia. Quería recordar, ya que se mencionó, Ricardo García, un personaje muy particular, pero durante la dictadura de Onganía, estando los centros de estudiantes proscritos y todo en la facultad, él había comprado Radio Colonia, que emitía desde Uruguay, y nosotros los comunicados los hacíamos leer en el noticiero, los comunicados de los centros de estudiantes, de la fuga, etcétera, los hacíamos leer por Ariel Delgado, que era un conductor que era muy famoso porque todo el mundo escuchaba Radio Colonia para enterarse de la verdad. Sí. Y nos leía los comunicados también de los abogados perseguidos por el gobierno, de los abogados de defensores de derechos humanos de entonces. Y eso era el marco de García, que también es el que armó el episodio del desembarco de un avión de aerolíneas en Malvinas con Dardo Cabo. Eso, si pueden, vean, y todavía lo pasan en el canal Encuentro, la miniserie de eso. Bueno, eso fue promocionado y patrocinado por Ricardo García, que sabía que se iba a producir el secuestro, financió parte del acto de aterrizaje forzado allá y la plantada de la bandera. El operativo Cóndor. Sí. El operativo Cóndor. El operativo Cóndor, sí, la operación Cóndor. Sí, yo estaba. Sí, bueno, García sí es un personaje impresionante. Aparte, siempre se la bancó acá, digamos, más de una vez, el tipo muy peronista y con Lanús, sus titulares eran muchas veces muy provocativos, y con la dictadura también, ¿no? Hubo un momento muy nacionalista cuando se produce el desembarco en Malvinas, y hay una cosa, digamos, qué se va a hacer, si se va a negociar, además, se cortaron solos, ellos Crónica, haciendo una lista para el que quiere ir a pelear a Malvinas, venga a anotarse a Crónica. Y había cuadras de colas, que los militares lo encarcelaron, digamos. ¿Qué está haciendo? ¿Viste? Ellos querían tener el control de todo. El tipo está armando brigadas populares para mandar a Malvinas. Ese era Héctor Ricardo García, un personaje total. La cortina que usa es por siempre. Sí, lo que pasa es que, ¿sabés qué? ¿Viste cuando recién Alberto contaba de Radio Colonia? Esa era la música de Radio Colonia. Es la banda de la Marina Norteamericana. Sí. Esa es la histórica de Colonia, antes estaba Ariel Delgado. Él la compra a la... Viene con la cortina. Aparte, Ariel Delgado y todos esos tipos, Ariel Delgado, yo creo que me suena que era del grupo, me parece, no tengo por corregirme, si no era del grupo de Forbat y demás, que también eran del PC. Sí, parece realmente. Sí. No sé si hay ninguna historia. Esa era música instalada en mi mamá, de que era Radio Colonia, noticia. Y prestarle atención a la noticia porque lo que no te van a decir las radios argentinas se lo dice Radio Colonia. Mi abuela contaba, escuchaba con esa música. para enterarse. Cada vez que hubo un gol que se militar, todo el mundo ponía Sí. Ahora, lo notable es que si vos no decías eso, yo nunca había pensado en eso. Era
Radio Colonia, y la radio era la voz que no podías escuchar en Buenos Aires, la escuchabas allá. Y nunca había pensado que era música yankee. Aquí las primeras noticias para este boletín. Sí. Así que. Bueno, entonces, bueno, antes comentaba así, digamos, digamos, que la investigación científica del CONICET va a seguir funcionando en el marco de, más que nada, de las ciencias biomédicas. No va a cambiar la organización, parece ser que sí se pone con más énfasis el tema de que para entrar al CONICET tenés que presentar un certificado de buena conducta de la policía, que antes tal vez estaba también, pero no era. Y eso va a generar, por ejemplo, la renuncia de Jean Biaggi. Jean Biaggi, muchos físicos renuncian a la facultad, renuncian a la universidad, después de la largo, pero quieren quedarse en el país, no se van afuera, y entonces se quedan en el CONICET. Y bueno, por el prestigio también de Jean Biaggi, pues ahí lo meten al directorio. Y cuando empieza a ver, cuando aumenta la intensidad de control, Jean Biaggi pide que no, discute con Hussein y presenta la renuncia. Y ahí sí es el exilio de Jean Biaggi. La verdad que se queda primero un poco más en La Plata y después de la amenaza se va, ¿no? Así que se queda un tiempo más. Pero ahí cuando se arma la Fundación Bariloche, ¿no? ¿Cómo? En ese momento se llama la Fundación Bariloche. Sí. Después de 66. Amílcar Herrera. Va para allá por uno de los renunciantes. Claro. Sí. Bueno, ¿Usaría hasta que alguien lo arregla? la verdad que no sé cuándo deja la presidencia del CONICET. No, cuando se muere. ¿Sí? Ah, ¿sí? El 71 sigue presidente hasta el final. Sí, hasta el final. Bueno, aprovecho para decirles que nos vemos el lunes. Nos vemos, hasta luego. Bueno, contábamos esto de la parte física, de la parte, de investigación. Y acá también, en la organización, la vez pasada hablábamos de qué van a hacer en el marco de investigación científica, cuál va a ser la política que va a tener Hungría en términos de investigación científica, más allá de que el CONICET iba a estar y más. Se va a dar una política científica que va a ir más allá del CONICET. Y eso va a ser con este señor que figura acá, Mariano Castex. Mariano Castex siempre se habla de la influencia católica e integrista de Hungría. Y Mariano Castex es un jesuita, pero es un jesuita que es un astrónomo, que es un científico, y es el que crea, o es el que dirige durante mucho tiempo, voy a meter un mosquito, y que dirige durante mucho tiempo al Observatorio de San Miguel. Que dicho sea de paso también, esto para que uno dice, bueno, en este contexto uno puede pensar, es un cura, acá está la iglesia. Mariano Castex recibe en el observatorio a montones de exiliados y de los renunciantes. Es decir, los renunciantes bueno, Eduardo Díaz de Carro va a trabajar en física a San Miguel, Pedro Saunaski, un famoso matemático que hacía astromatemática, como se llamaba, se va a trabajar también a San Miguel. Y este tipo, Mariano Castex, es el que arma y que trata de cuidar y que, bueno, a partir de los planes que ellos tienen, se crea la Secretaría de Ciencia y Técnica, ¿no? Que después va a ir oscilando. Secretaría, subsecretaría, según el gobierno, como la sube y baja, hasta que llega a ser ministerio. Y ahora, no sé, ahora que estamos en secretaría. Subse. Fíjense cómo va, entre subse y subse y ministerio está oscilando. Pero ahora depende de dónde, de capital humano. Sí, no sé. Depende de petróleo. Pero ahora petróleo. Acabo de venir directo de la. Entiende ya, por ahí depende de Caputo también. Yo a esta altura es como, ¿no? Sí. Bueno, entonces, el marco de lo que es la organización científica tecnológica va a estar planteado por los papers de Castex y, por ejemplo, también se rearma todo el tema de computación. Computación se tiene que rearmar porque la renuncia es absolutamente total. Y había mucha gente, por ejemplo, en petroquímicas y más ingenieros, básicamente ingenieros químicos, ingenieros industriales, que se habían formado en computación para desarrollar su tarea y son los que vienen al Instituto de Cálculo, ¿no? Algunos que tenían una vocación más matemática, como Isidoro Marín, no sé si lo conociste,
que después daba investigación operativa acá. No, yo me acuerdo que en la época de Sardina estaba Cabotti, que venía Bueno, Cabotti, sí, perdóname, te de interrumpí. IBM, creo que era, ¿no? Sí, Cabotti era un ingeniero aeronáutico que hacía matemática aplicada, pero este se dedicaba full a la matemática. Iba a ser el primer secretario de Ciencia y Técnica. Cabotti es el primer secretario de Ciencia y Técnica. Y luego va a ser secretario de Ciencia y Técnica, me parece que otra vez, no sé si en el 76 o 70 y pico, digamos. Sí, me parece que volvió con el sardinato nuevo. Sí. En la Secretaría de Ciencia y Técnica de la Nación, ¿eh? Pero él es el funcionario. No, habría que chequear bien el periodo, pero Cabotti fue secretario. ¿Eh? No, lo que te estaba mirando Galina. Ah. Le hablas a él. Recién, mirá. Mirá, Galina, acá. Yo estoy así, acá. No, pero vos sabés. Está teniendo un debate muy amplio. Claro. Por ahí está diciendo, este se nos escapó. No sé, ¿cómo volvieron? Bueno, toda esa organización es lo que tiene que ver en el marco de la ciencia y la tecnología, pero también tuvo una política en el marco relacionado con las universidades. Hay una nueva ley orgánica de universidades, por supuesto una de Congreso, así que es un decreto ley. Y esas universidades, bueno, también reafirma valores que ya fueron adquiridos, como es el caso de que la investigación científica tiene un lugar privilegiado en la universidad, ¿sí? Y la universidad es el lugar privilegiado para la investigación científica. Eso es importante porque hay muchas corrientes que tendieron a separarlo, ¿no? Pero acá no. Después el rol de que, bueno, ¿para qué vas a formar a los profesores? Le saca por ahí esa cosa más militante que ponía el peronismo, pero sí también para la actividad y el desarrollo del país. Contribuir mediante publicaciones y todo tipo de actividades apropiadas a la difusión y preservación de la cultura de la nación. Y acá abajo empieza, y después empieza a tener algunos sentidos un poquito más espirituales, ¿no? La ley. En el artículo 4 se habla del auténtico sentido social que tienen que tener los universitarios, estar al servicio del país y acaben de nuestra tradición cultural y espiritual, favoreciendo el respeto a la dignidad de las personas, etc. Bueno, habla también, no va a tirar por abajo la autonomía, porque bueno, ya fue la intervención de Nacho González Larga, pero sí, por supuesto, dice, se va a respetar la autonomía y la autarquía, en tanto en cuanto se respete el mantenimiento del orden público y el imperio de la legislación común en el ámbito universitario. En la que ensucian con un cartel. Esa no, esa se va. Esa chao. Bueno, voy a pasarlo un poquito rápido, pero después si quieren les paso la ley completa, porque aparte he hecho un recorte, pero se reafirma en el artículo 92 la gratuidad. Para los profesores hay específicamente sancionado que no pueden hacer política, es decir, hay muchísimas sentencias de la política fuera, esta cosa de quien hace política deja de ser profesor, quien hace política deja de ser alumno. Incluso donde dice la enseñanza será gratuita, da condiciones para la gratuidad. Es decir, es gratuita en tanto en cuanto, por acá lo pueden leer, que hay unos porcentajes de la cantidad de materias que uno tiene que aprobar por año. Si vos viniste a la facultad militar, no es gratuito. ¿Te das cuenta? Entonces, tenés que dar tantas materias por año para que siga siendo gratuito. Si no, hay arancel. ¿Te lo arancelaban? ¿Estaba estipulado? Sí. El monto supongo que, aunque la economía en ese momento era más estable, pero sí había un arancel. Sí, que se restableció con la dictadura. Claro. Sí, yo para recibirme, me acuerdo que para dar el examen había un arancel. No diste todas las materias. No diste todas las materias ese mes, viniste militar. ¿Viniste de pagar? No, estamos hablando. Sí, la última final lo di en mayo del 76. Claro, sí, ahí había arancel. Me acuerdo que tuve que pagar previamente, pasar por acá e ir al pabellón de industrias, creo que era donde tenía que dar la. Sí, orgánica, química industrial atractiva para orientación orgánica. Sí. Bueno, por ejemplo, los alumnos lo podrán realizar dentro de la casa. Primera cosa es, los alumnos pueden tener delegados, ¿sí? Ahí se permite la participación de los estudiantes en lo que se llaman consejos académicos, ¿no? Y dice las condiciones que tienen que tener los estudiantes para poder ser elegidos, y las cosas que no pueden hacer, los alumnos no podrán
realizar dentro de la casa de estudio ninguna clase de actividad política de forma oral o escrita, mediante reuniones, demostraciones, asambleas o cualquier otra forma que contradiga las disposiciones del artículo 10, que fueron la cosa de la cual en la universidad no tiene que entrar, ¿no? Esta universidad es politizada. Y me quería apurar para llegar acá, porque me parece que esto es una cosa también muy interesante, que tiene que ver con otros personajes. Ya terminado Onganía, esto va a ser el marco jurídico que va a establecer, en el cual se van a desenvolver las universidades durante el onganiato. Después, como sabemos, Onganía cae, ¿no? Que yo no sé, ustedes son muy jóvenes, pero sí tienen presente el año que cae Onganía. Después del segundo cordobazo que se llamó Viborazo. Yo no te lo quise preguntar directamente, pero me parece genial, me parece buenísimo lo que dijo Alberto como una reafirmación de esta cuestión de construcción de la memoria. Construcción de la memoria. ¿Sabes que no, Alberto? ¿No? No. En el 70 cae, no en el 69. No, claro que no. El segundo cordobazo fue al año. Es que ya fue en el 70. Pero fue después del secuestro de Aramburu. Eso es lo que voltea a Onganía. El secuestro de Aramburu fue en mitad del 70. Eso es lo que termina Es decir, hay como el episodio también es muy interesante. El episodio del secuestro de Aramburu fue un cimbronazo tan grande que también muchas veces la generación que lo vivió, rojo. Aunque es decir, fue una cosa tremenda que nadie sabía, ¿no? Eso no se habla mucho. Sí, no, es muy. Aparte, un grupo de gente. Bueno, yo tuve una profesora del secundario que dijo pobre Aramburu. O sea, yo la recuerdo como la que dijo pobre Aramburu. Me acuerdo de la primaria que no pasaban todos los años en una época militares. Había un día que no sé por qué lo agarraron con el tema de la subversión y ahí contaban el Claro, bueno, con esta... fueron hechos casi muy próximos. El secuestro de Aramburu fue al año del cordobazo, pero al año del cordobazo una movilización popular en Córdoba muy en reacción al interventor que había nombrado Onganía, que terminó, digamos, desbordada. Y además, los dirigentes, algunos de los dirigentes cayeron en la selección. Por ejemplo, de Nesmata, el Pidio Torres, que era del bandorismo, fue suplantado por René Salamanca, que era militante del Partido Comunista Revolucionario. Sí, claro. Sí. Salamanca. O sea, se estaba... Claro, era el PCR de Salamanca. No salía pila el PCR que... PCR, sí. Bueno, el asunto es que entonces Onganía termina su ciclo, después viene Levingston y Lanuse, y acá junto a Lanuse está el señor joven que también está ahí, que es el Tacchini, Alberto Tacchini, que es un famoso científico, su padre también, tipo que provenían también de el padre había trabajado con José, y él fue decano incluso de farmacia y bioquímica, ¿no? Y que plantea un plan muy interesante para las universidades, que se lo acerca que básicamente lo va a llevar a cabo, empezó con Lanuse, pero un plan que incluso va a continuar con el gobierno de Cámpora, digamos, que se tomó como esas cosas de política, de bueno, esto está bueno, vamos a terminarlo, ¿no? Y es ese plan, acá, incluso en esta foto que puse, acá vive todavía Tacchini. Y es con el ministro, con Finocchiaro, que fue ministro de Educación del gobierno de Alberto Fernández, que se le hizo una No, del Macri. Finocchiaro del Macri. ¿Ah, sí? Sí, lo que yo me confundo. El equívoco es porque el tipo había sido rector de la Universidad Nacional de La Matanza. Ajá. Y se dio vuelta y pasó se dio vuelta y claro, porque a mí me parece que Finocchiaro. Mirá. Siendo ministro de Educación de Macri. Mirá. Bueno, y acá está el proyecto de construcción de las nuevas universidades. Fíjense que tiene varias. En ese momento, ¿qué universidades teníamos? Buenos Aires, es decir, Córdoba la primera, Buenos Aires, La Plata, Litoral, Cuyo y Tucumán. Esas son las universidades. Me parece que alguna más.
creo que Nordeste. La del también. Nordeste, ¿no? Sí, Nordeste sí, también. donde también participó de todos los eventos de mayo del 69. Claro, y que murió Cabral. Cabral, en Corrientes. En Corrientes. Sí. Ahí estaba medicina. Así que esas eran las universidades. Y hay un plan para cubrir todo el país. Me parece increíble que algo tan pobre y federal haya salido jamás bioquímica. Sí, no, lo que pasa es que yo creo que estos tipos que llegan acá, esto vale para un tipo que dirige la política universitaria y la política científica. En el momento que tenés que sacar tu universidad de procedencia, tu especialidad, digamos, para pensar. Sí, y las cosas que fuiste conociendo exclusivamente ahí para abrirte a un universo mucho más amplio. Claro. Porque lo que no, yo mi experiencia en más bioquímica es que no salen de baldosa. Bueno, este tipo es un tipo de muchísima actividad política, y aparte es generador de artículos, hay muchos artículos sobre temas universitarios, muchas de estas cosas están en línea, ¿no? Y fíjense que la última de las universidades que estaba prevista es en el 74 y así se cumplió, aparte se cumplió, eso también está bueno. Un plan de este tipo que se cumplió en tiempo y forma, ¿no? Digamos. Sí, la de Loma de Zamora se creó en ese. La de Loma de Zamora. La primera fue todo un espectáculo y hay fotos que estaban en noticieros. La primera es la de Río Cuarto. Ah, bueno, sí. Y que acá por eso decía, universidades sí, casinos no, porque el Estado Nacional tenía planeado hacer un casino en Río Cuarto. Y la gente, el pueblo, tomó cuando aparece en Plan Tatini que no se da, entonces decía, no, si vamos a poner un casino, no ponemos una universidad. La gente salía en movilizaciones con la consigna universidades sí, casinos no, y como es y están las fotos, universidad, ¿viste? Toda la cosa así, y entonces finalmente se hizo la Universidad de Río Cuarto. Y de ahí en más, bueno. ¿El casino se hizo? No sé si después se hizo. Debe haber hecho en otro lado, en el pueblo de al lado. Y la gente tenía que viajar y puteaba después por el tema del equipo. Bueno, estas universidades quedaron todas equipadas, se buscaba, digamos, el plan que se llevó a cabo era que tuviera también un criterio universitario, que fuera, digamos, que tuviera un sentido más regional, de generar carreras que tenían también que ver con necesidades de la región, y aún así quedó muy atento a esta discusión también de la época. La crítica que tenía era, bueno, si esto era un fruto de estas nuevas universidades eran para impulsar el desarrollo en términos de lo que decía el proyecto del CASTEX para la ciencia, ¿no? Y lo que era el curso de economía. Si era por una cuestión de demografía, que era un problema que ya empieza a aparecer mucho, que es cuando todo el mundo tiene que venir a estudiar a Buenos Aires, Córdoba o La Plata, esa gente deja sus pueblos, se reciben y no vuelven muchas veces a sus pueblos, todo se concentra acá. Entonces, para preservar eso, digamos, esta distribución de universidades podía llegar a mantener una distribución más homogénea de la población, pues era una cuestión de prevención. De desactivar. Claro, porque lo que decían los tipos, fíjense que estamos todavía, esto se piensa en el año 68, ¿no? Se empieza a pensar este proyecto en el año 68, él finalmente se lo lleva a la luz cuando asume, pero empiezan a laburarlo en el 68 y a recoger información, etcétera, etcétera. Y entonces, para mucha gente dice, bueno, esto también era vendible en términos de que si tenía tamaña concentración de estudiantes, claro, en un planeta, digamos, donde la guerra de Vietnam había hecho explotar las universidades yanquis, las universidades parisinas también habían hecho el mayo francés, donde había una gran actividad política en las universidades, mejor era mantenerlos separados, ¿no? Bueno, eso eran cosas que se decían a favor o en contra de los frutos que las universidades hicieron. De la construcción de su universitaria, también, también, exactamente. Bueno, él intentó hacer lo mismo como ministro de la dictadura del 76, ministro de la provincia de Buenos Aires. Taquini. Fue ministro de San Jean. Mira. Y, digamos, intentó desarrollar la comisión de investigaciones científicas y las universidades dentro de la provincia. Creo que algunas las transformó en provinciales que después fueron nacionales. Había algunas de estas universidades que existían como provinciales. Claro. La de Neuquén, por ejemplo, que estaba por acá, la de Neuquén ya existía y lo que querían era la nacionalización, ¿no?
Pero bueno, de alguna manera creo que con esto llego, sí, ya llego al 73, pero como es, la idea un poco de esto era que no quedara tampoco como que había un bache en ese momento, ¿no? O sea, si uno, que no quede asociado a la idea esta de las noches bastante largas, esta gente ignorante no querían universitarios, no querían científicos, nada por el estilo. Había una dinámica, hay razones específicas, gente que estaban por otro lado, y no con un odio a la inteligencia, como muchas veces la película que yo comentaba antes, sí, la República Perdida. No como una cosa de un odio a la inteligencia, sino un problema político particular, pero que uno puede orientar la universidad, orientar la política científica, pero sí seguía existiendo, ¿no? Estas cosas se dieron. Y por último, ya final, y volviendo a la exposición de Adriana Feld, hay un documento que está colgado, que es muy interesante, que es el de, no sé si lo leyeron, de análisis de presupuesto. Análisis de presupuesto. Es ya, digamos, esto abarca el periodo 67, 68, 69, esos años, últimos años de la década de 60, y me parece que ese estudio que se hace durante este periodo es un primer estudio muy sistemático de, por lo menos, de cómo se está gastando la guita que se invierte en ciencia y tecnología. Y hay algunas cosas que son muy interesantes, porque, por ejemplo, una de las cosas, ¿no? Léanlo, discrimina la fuente de ingresos del sector público, que tiene, no sé, el 88%, y poco, aproximadamente el 10% lo tiene el sector privado. Es decir, el sector privado aporta directamente investigación, ¿no? O también lo hace. Pero discrimina después también cuánto del sector privado van destinados a las universidades privadas y cuánto va destinado a las universidades públicas. Y ahí es donde está, una cosa que yo, cuando la otra vez hablaba Eduardo sobre las universidades privadas en Estados Unidos y las empresas ponen, acá se empezó a dar eso también. Por ejemplo, tomar la UCA. La UCA, el sector que yo más conozco, no conozco la parte de la UCA de clerical ni derecho, pero la UCA crea un departamento de exactas. Sí. Que lo crea un famoso profesor que hacía Durañón Iberia, digamos, que hacía investigación operativa, digamos, Durañón Iberia era un matemático, era un ingeniero que hacía matemáticas. Y él crea la UCA, crea el departamento de exactas. Ahí se van a formar los primeros ingenieros, no prende, también está la carrera de matemáticas, pero no prende, y incorporan rápidamente computación, porque el nicho que deja exactas en el 66 también rápidamente lo ocupan las universidades privadas. Y Durañona lo ocupó con gente, y más aún, tenía que tener como exactas una computadora, y Roca le compra una computadora, que ya es una IBM, digamos, encima, pero que pusieron un nombre algo así como Catalina. Estaba Clementina y Catalina. Sí, pero el KS surge. También surge el KS. Que falta lengua. Sí. En alimentos pasa eso. Sí. En alimentos, no, las universidades privadas tuvieron mucho antes la carrera de alimentos que la UBA. Bueno, ahí también hay una cosa que esto tal vez falta de marketing de la UBA. Cuando vos miras las tesis, la gente hace alimentos en los años 40. Sí. Y la gente, yo conocía, por ejemplo, en los 80, antes que se acabara la carrera de alimentos, estaba lleno de gente amiga que laburaban alimentos. Lo que pasa es que no existía la carrera. No existía la carrera, era una orientación bromatológica, claro, puede ser de química o de bioquímica. Claro. En la única universidad nacional, no estaba en el Luján. Claro. Y esto es lo mismo que, no sé, ustedes por una cuestión de edad por el pasó, pero cuando estalla también la biotecnología, decía, voy a hacer aquí la biotecnología porque es la única carrera, la única universidad que tiene, ¿no? Claro, acá en exactas lo hacías, pero no era y biotecnología también es una orientación dentro de biología y la gente como que muchas veces no sabe eso. Sí. Claro. Hay una orientación dentro de biología. Claro, bueno, pero aparte el padre que está preocupado por la carrera que va a seguir su hijo, necesita el título. Claro. Ciencia de datos, otra cosa más. Acá hacía 25 o 30 años estaba haciendo ciencia de datos. Pero ya la carrera con el nombre, si no. Genera datos todo el tiempo. Bueno, sí, está bien, pero ahí hay una cuestión necesaria de marketing si vos querés captar a los nuevos estudiantes. Si no, la gente dice, me tengo que ir a estudiar el cabeza de ciencia de datos porque en exacta no hay. Tiene que ver para mí con marketing y también con esto de pensarla para darle una buena secuencia de contenido. Yo que soy de plan viejo, que usaba una materia bioquímica, una materia acá, una materia de agronomía.
también es medio chino. También darle estructura a la carrera permite enfocar mejor la formación. Sí. Es importante. Sí. Cosa que por ahí la idea que siempre tuvo Exactas hasta digamos, por ahí hace 10, 20 años, es que vos tenés que tener una muy buena formación de la ciencia básica y todo lo demás de rama, pero claro. Sí, pero eso. Pero... A ver, es difícil de cambiar y es hasta el día de hoy que para los químicos si son alimentos o son de segunda, porque es algo que sucede. Pero hoy en día es la carrera más numerosa. Ya ciencia de alimentos, alimentos superó a química. No, todavía no. Somos una minoría. ¿Alimentos superó? No, seguimos siendo una escoria. Seguimos cursando industria laborera. Y docentes, claro. Yo hice, haciendo cosas, aparte tuvimos una reunión hace un tiempito de Isabel. No, ni siquiera se cayó piloto, llanta piloto. ¿Cuándo fue con datos de este año? Y el año pasado. Mirá vos. No, alimentos sigue siendo una carrera recontra minoritaria, recontra chica, y yo me acuerdo de ir a reunión el tema del plan de estudios, que cambió hace 2 años, era, no sé, casualidad encontraba un graduado, o sea, era muy minoritaria, un poco por eso, por falta de marketing, por no saber resolver algunas cosas, pero también un poco por esto, que todavía le faltaba especificidad en la formación. Había, viste, el nivel de profundidad en la materia de química, y la verdad que 2 orgánicas es un montón. Un conocimiento de síntesis orgánica desesperado. Bueno, vamos terminando, o terminamos. ¿Cómo es? Quería decir una cosa más, pero yo no entiendo. Pero bueno, un poco la idea de contar estas cuestiones, como este marco jurídico, de estas cosas que ya estuvieron viendo, que tuvimos gente que nos habló sobre estas cuestiones, hacer algún link con algunos de esos temas, porque contando, digamos, un marco también histórico para poder acceder a esos temas, para entenderlo, me parecía por eso interesante que vean esos informes que había puesto de la exposición de Adriana Feld sobre CONICET en los 60 y lo miren en este contexto, digamos, ¿no? En el contexto histórico. Bueno, queda para en otro momento avanzar un poco con la ley Cayana, la del 73, lo que venía ahora, y después la ley de la dictadura, que también la hubo, digamos, o la reglamentación que tenía la dictadura, ¿no? Durante la dictadura del 76. Bueno, así que nos vemos el próximo lunes. Genial. ¿Saben por qué el segundo cordobazo se llamó Viborazo? ¿Por qué te acordás? No. Bueno, resulta que después del cordobazo, Onganía manda un interventor que es de apellido de la familia tradicional Uriburu,